bienvenidos una vez más a un programa de la serie Nuestros Autores. Ya hemos visto que la serie podría llamarse Nuestras Autoras porque es muy frecuente que tengamos invitadas que son especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional que han publicado libros. Y en este programa hablamos de libros. Pero, como han visto en la serie en la que estamos trabajando, son libros especializados en temas muy oportunos, muy de actualidad. Son las nuevas tecnologías y sus relaciones con la educación. Hoy vamos a conversar con la doctora Luz María Garay Cruz, coordinadora de un texto que tengo en la mano muy recomendable. El título es Tecnologías de Información y Comunicación, Horizontes Interdisciplinarios y Temas de Investigación. Y le vamos a pedir a Luz María que nos cuente un poco sobre los antecedentes de este libro, pero primero yo tenía la curiosidad, quería presentar cómo has dado tú con este campo de investigación. Bueno, pues antes que nada gracias por la invitación a la serie, a participar con ustedes y bueno, pues ha sido un tema que he venido desarrollando desde que egresé de la licenciatura y la maestría en comunicación y siempre me interesó el campo de la comunicación educativa, que está atravesado pues por cosas que se perciben en el libro, ¿no? Que son medios de comunicación, radio, televisión y tecnologías de información y comunicación. Y posteriormente, en los estudios de doctorado que hice, también estuve siguiendo la beta de investigación de qué pasa con la educación y la tecnología, la sociedad de la información, la formación de los docentes en el uso de tecnología, ¿no? La apropiación de los niños, los jóvenes, etcétera. Y entonces, pues así es como he estado trabajando desde hace más de 20 años en esta línea de temática, digamos. Que es además tu materia actual de trabajo en una de las áreas principales que agrupa a los académicos, a los profesores de la Universidad Pedagógica, que es el área 4. Exacto. Que es precisamente tecnologías de la información. Y modelos alternativos. Y modelos exacto. alternativos. Y eso lo vemos aquí en líneas generales, en los temas que atraviesan toda esta edición. Es una colección de buenos trabajos, reportes de investigación, ensayos, comentarios. ¿Cómo surgió este texto? Este texto es muy interesante, justo por lo que acaba de mencionar sobre el asunto del área 4. En 2008 se decidió hacer por primera vez un seminario permanente del área, justamente como para empezar a tener más articulados muchos de los proyectos, trabajos, compartir puntos de vista no solamente a nivel interno, sino con colegas externos. Y bueno, me encomendaron en el área ser la coordinadora de este primer seminario. Y un poco el objetivo del trabajo era no solamente tener las sesiones presenciales y discutir, etcétera, sino que lográramos tener un producto escrito, ¿no? Que reflejara justamente todas esas discusiones que se han vuelto claves para nosotros y para la universidad. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, a base de mucho trabajo, esfuerzo y demás de los colegas del área y los colegas externos que invitamos, logramos hacer este trabajo y fue el primero de los que se han mantenido. El área ha mantenido ahora cada año el seminario y la tarea sigue siendo tener un producto escrito. Este primero que estuvo a mi cargo tuvo un sentido mucho como de sentar las bases de lo que podría ser el seminario. Entonces, por eso se habla mucho de horizontes interdisciplinarios, en el entendido de que las TICs ciertamente tienen que ser vistas, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos en mi área, tienen que ser vistas desde esas miradas disciplinarias, pero tratando de sumar las miradas para podernos explicar realmente qué está pasando con todos los recursos digitales. Y el libro va mucho en ese sentido, son los trabajos de invitados externos y de colegas internos. Quiero comentarle al público que tan amablemente nos está siguiendo en esta serie, que esta presentación que nos acaba de hacer Luz María corresponde a una línea de trabajo de la universidad de tipo académico, es decir, científico, pero también preocupado por la enseñanza, por la educación. La Universidad Pedagógica
forma especialistas en diferentes campos de educación y en todos esos campos está presente, por eso lo de interdisciplinario, la preocupación, la reflexión, la valoración equilibrada de las relaciones de las nuevas tecnologías con la educación y con la vida cotidiana, porque esto ya empapa todo. La sociedad está permeada, está atravesada por las nuevas tecnologías en los últimos decenios y cada vez de manera creciente, para bien en general, porque ha facilitado la vida, el estudio, la investigación, ha facilitado la producción. En general, ha sido una herramienta que podríamos llamar maravillosa, pero eso mismo carga problemas. Claro, y es un poco el sentido del texto. A las personas del público que estén interesadas, y que sería mucho la idea, que conozcan los trabajos que hacemos acá en la universidad, ¿no? El seminario tuvo, y el libro, tienen un mismo espíritu, digamos, y no se trataba solamente de plantar ahí las conferencias que se vinieron a dar en el seminario, sino buscar un invitado externo que trabajara una de las temáticas que a nosotros nos interesaba, como por ejemplo el trabajo de León Olivé, que es el de Sociedad de la Información, y la perspectiva que él tiene sobre el concepto de sociedad de la información y del conocimiento. Traer la discusión, yo recuerdo esa sesión, fue un gran debate, y después, al pedirle que hiciera este texto, buscamos entre los colegas del área quién está trabajando esa misma lógica en común, de acuerdo con las propuestas de Olivé o a diferencia de Olivé, planteando una cosa totalmente distinta, para que los textos sean congruentes, es decir, ningún texto va solo, todos tienen como una contraparte, como que se complementan, justo por lo que se acaba de mencionar aquí, o sea, el asunto de las tecnologías atraviesa todo, a nosotros nos interesa la parte educativa, pero sin duda la vida cotidiana está atravesada también por las dinámicas de la tecnología y los medios, y como universidad pedagógica, justamente que estamos formando especialistas en educación, no es un tema que se pueda quedar fuera de nuestras discusiones, ¿no? Y esa era una de las preocupaciones que creo que sí se ve bien reflejada en el trabajo. Hay una característica, un logro de esta edición y seguramente se debe mucho a tu intervención, a tu trabajo. Está elaborado de manera tal que parece un trabajo experto, especializado, pero que es muy accesible. No solamente profesores universitarios o de todos los niveles, también de educación básica está en la mira de estos trabajos, sino el gran público. El público no experto, el público que no viene a la universidad, pero que tiene hijos en la escuela, que tiene muchachos en la secundaria, o que tiene que pagar impuestos con una máquina, con una computadora. Claro. Ahora me doy cuenta que con las convocatorias que vi este periodo de ingreso a las universidades, ya todo lo tienen que hacer en línea, es decir, en computadora. La sociedad va empujando muy rápido el desarrollo de la tecnología a convivir con estos inventos nuevos, así que nos vemos en la necesidad de familiarizarnos pronto. Hay personas que se sienten impresionadas y que pudieran ver poco accesibles estos equipos. Creo que la presencia también viene acompañada de fórmulas para facilitar su uso. Y veo que en los trabajos se mencionan tanto las cuestiones generales importantes que la universidad debe revisar, como las particulares que vienen en la didáctica. ¿Sí? ¿Cómo valorarías esto para el tipo de trabajos que se presentaron? Bueno, pues sí, ciertamente hubo que hacer un trabajo muy intenso para que quedara un producto que pueda ser empleado por especialistas, pero que también aquellos que se están interesando por primera vez, ¿no?, para algunas cosas de la tecnología y los medios, encontraran material. Y algunos de los textos, como es claro, son generales, tratan de situar el gran escenario de la sociedad de la información, del conocimiento, la política educativa de inserción de tecnologías en la escuela, no solo en México, sino a nivel internacional. Y después fuimos bajando a una preocupación frecuente, que es el asunto de la didáctica, o sea, la inserción de la tecnología en el proceso concreto de aula, por ejemplo, o de educación a distancia. Ahí, bueno, en la invitación, por ejemplo, muy concreta que hicimos al doctor Cristóbal Cobo de Flaxo, ¿no?, que tiene una propuesta muy interesante sobre el aprendizaje invisible,
y que cuestiona mucho este asunto de si de verdad vamos a seguir necesitando o no a un maestro en el aula, si vamos a tener tecnología. Y un poco como en réplica del trabajo de él, se presentaron trabajos de 3 colegas del área, ¿no? Del área académica mía, pues, en donde trabajaban más puntualmente cómo en la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, la tecnología sí está modificando ciertas prácticas, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Y la figura del maestro es clave, es central, es el maestro el que está haciendo uso de la tecnología, ¿no? Y otros colegas hablaban de cuánto ha cambiado la forma en cómo los jóvenes van generando hábitos de estudio, ¿no? Cómo pueden autorregular o no sus actividades de aprendizaje a partir del uso de la tecnología. Entonces, las personas interesadas en ese asunto tienen una visión muy, que es muy amplia para la discusión, que es la de Cobo, que habla de este aprendizaje invisible, en donde, se arriesga incluso a plantear la existencia de la escuela como tal, ¿no? Y de frente, 2 textos que dicen, no, la escuela necesita la figura del maestro y la tecnología es una herramienta que puede mejorar el proceso didáctico. Entonces, la idea era esa, generar como un debate interno en el texto y que entonces los lectores vayan conformando sus propios puntos de vista y criterios. Sí, notaba yo que hay ahí una especie de provocación. Sí. Pero una provocación correcta, oportuna, porque está en el ambiente. Muchas personas, y también mucha de la propaganda, de la industria que vende equipo digital, pero sorprende que también muchas de las políticas educativas, es decir, decisiones de los líderes del mundo, pareciera que se creen eso, que las nuevas tecnologías vienen a sustituir la escuela. Y eso me recordaba en la historia de la educación de los primeros debates cuando aparecieron aquellas llamadas máquinas de enseñanza. Hubo movimientos de profesores de protesta. Ya nos van a sustituir con las máquinas de enseñanza, y hablo de los años 50. Claro, que es lo mismo que dicen ahora, y traen la enciclopedia y yo qué voy a hacer, ¿no? Y ya vimos lo que pasó. Sí, de acuerdo. Todos los materiales, entre los profesores decimos, todos los fierros, de todo tipo, no funcionan si no hay una persona capaz detrás. Y lo que las nuevas tecnologías nos han mostrado, lo pueden ustedes encontrar en varios de estos artículos, es que lo que sucede es que necesitamos una nueva escuela, una escuela apropiada y adecuada a esta nueva sociedad y al mismo tiempo un nuevo maestro, o por lo menos un maestro más preparado y más informado y con criterios para un aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías. Exacto, que es un poco también lo que tratábamos aquí de establecer esa discusión, ¿no? Porque justamente desde mi punto de vista, el asunto de la inserción de las tecnologías, los medios y las tecnologías en la escuela es un asunto clave de política, sin duda, ¿no? De la toma de decisiones, de los programas para poder operar justamente la formación de los maestros con estos nuevos recursos, pero también la comprensión de los papás, por ejemplo, frente a estos nuevos recursos y la exigencia que la escuela les va planteando, y entender que esos niños y jóvenes que ahora van a la escuela, pues están creciendo en un entorno mediático y digital muy distinto al de hace 20 años. Y que evidentemente la escuela, si no hacemos muchas cosas, digamos que son las que se plantean en el texto, esta formación necesaria de los profesores para apropiarse del recurso tecnológico y reconocer todas las ventajas que pueden encontrar, ¿no? para la enseñanza y para el aprendizaje, por supuesto. Si no lo hacen, la carrera de la escuela frente a lo que sucede fuera, la vamos a perder. Y es un terreno que me parece no debemos de descuidar, porque la escuela es en esencia el espacio de formación clave para nuestros niños y los jóvenes y demás, ¿no? Pero la escuela tiene esta gran responsabilidad también de entender que el entorno externo es un entorno que está altamente mediatizado y en donde hay muchos recursos tecnológicos. Cuidamos mucho, bueno, yo cuidé mucho en alguna parte del trabajo, en la introducción creo que fue, en donde yo decía que esto está pensado siempre en los entornos sociales en donde hay acceso a la tecnología. Pero tengo muy claro que hay otras partes del país, del mundo en general, pero del país, en donde estas discusiones no son del todo pertinentes porque se están solucionando otras problemáticas, ¿no? O sea, no hay ni siquiera
Siempre cuando converso de esto con alguien me dice, pero es que no en todas partes es así. Hay lugares en donde ni siquiera hay energía eléctrica, en donde no hay pistas. Sí, bueno, esa es otra discusión. Sin embargo, Que no no es es, no esta. es del todo ajena ni superflua. Tal y como pasa con otros avances de la cultura, la misma alfabetización, los mismos libros afectan a la población donde existe la carencia. Exacto. Es decir, la escuela afecta a las sociedades que tienen escuela y afecta a las que no la tienen. Y con la tecnología es lo mismo, por Pasa supuesto. lo mismo con de la acuerdo. tecnología, porque todos están en el mismo mundo. Estamos en el mismo Exactamente. planeta y el planeta se mueve así. Exacto. Desafortunadamente con muchos desequilibrios. Y aquí hay unas buenas menciones. Déjame contarle muy al bien. público algunos ejemplos para que vean que el alto interés que despierta esto. Está el primer trabajo que mencionabas, Los desafíos de la sociedad del conocimiento, de León Olivé Moret. Es un artículo, el autor nos tiene acostumbrados a producción de alta calidad que no tiene desperdicio. Es muy recomendable y lo pones en primer lugar. Tenemos también el otro que mencionabas de Cristóbal Cobo Romaní, Aprendizaje colaborativo, nuevos modelos para usos educativos, con algunos retos para la reflexión. Está el de algunos más didácticos, que el de Verónica Hoyos Aguilar, Recursos tecnológicos en escuela y la enseñanza de las matemáticas. Y está también uno tuyo, Sí. Los retos de la educación a distancia y la formación de tutores. ¿Cuál elegirías para el que le pongas como ejemplo al público de contenidos particulares que conviene destacar aquí? Pues yo pondría dos de manera muy rápida. El orden del libro responde a una estrategia temática, digamos, y el de León Olivé, sin duda, él es un gran académico y ha producido mucho en este tema. Es un texto general, es un texto que para aquellas personas que están incursionando por primera vez en esto, les permite situar el escenario, este escenario de cuál es el reto de hablar de una sociedad del conocimiento, ¿no? Esto que ahora se mencionaba de qué pasa con esas zonas rurales en donde no hay este tipo de recurso, pues pasan cosas, estamos marcando brechas digitales, estamos marcando exclusión, y entonces cuando los niños de una zona y otra compitan en el mundo por un trabajo, evidentemente en un entorno digital, mediático, aquel que tuvo una formación con recursos tecnológicos tendrá más habilidades para enfrentar ciertos desafíos de esta sociedad. Ese texto me parece que deja muy en claro de qué es desde dónde nos situamos para discutir el asunto de la tecnología y la educación. Y el texto que se menciona de Verónica Hoyos es un texto muy especializado sobre la enseñanza de las matemáticas con recursos tecnológicos, pero viéndolo siempre con una mirada muy centrada en la tecnología, el lenguaje digital, cómo cambia. Alguna vez yo escuchaba, y lo hablaba con Verónica, que fue uno de los textos que más trabajo me costó estar editando y trabajando, justo por el nivel de especialización, y creo que al final quedó un buen trabajo porque nos queda muy claro a qué se refería ella, ¿no? Y es cómo entra la tecnología en el proceso de enseñar matemáticas, álgebra, etcétera, estos tópicos a nivel secundaria y primaria, y cómo hay toda una línea teórica que hace esta explicación para que los maestros vayan mejorando a partir del uso de la tecnología en un tópico que es altamente complejo para la educación en México, que son las matemáticas. Es una de las áreas donde a veces tenemos mayores problemas, digamos, ¿no? Pues, ¿cómo la tecnología puede ayudar ahí? Sí, es una de las áreas que presentan retos a la pedagogía. Exacto. En México y en el mundo. En el mundo. Es general, y por eso podemos encontrar este desarrollo de aprovechamiento de las computadoras en la enseñanza. Y me gustaría, de una de las cosas que mencionaba hace un momento sobre, pues sí, el discurso que hay sobre las tecnologías a nivel, a veces sí de política, pero también a nivel como comercial, etcétera, ¿no? Que sí es mucho esta idea de, bueno, la tecnología entra y se solucionan todos los problemas. Y no hay nada más falso que eso. La tecnología entra y genera más problemas. Justamente porque es un recurso nuevo, que habrá que saber cómo apropiarse de él, qué hacer, etcétera. Y mi mirada, ahí sí, digamos, la comparto con varios colegas del texto, pero la mía particular es que los maestros son clave. Digamos, los maestros son clave porque en ellos descansa todo el proceso de guiar a los estudiantes en todo este camino del aprender, ¿no? Y la ventaja sería
que también los padres de familia, ¿no? La sociedad en general entendiera esa parte de qué tan clave es que en las casas también haya una cierta idea de para qué puede servir el recurso tecnológico, porque ahora es muy común ver que los niños pequeños ya piden, exigen a veces, ¿no? Computadora. ¿Por qué? Pues porque si no, no puede hacer la tarea. ¿Por qué? Porque pareciera que ya no existen las bibliotecas. Y no, reconozcamos que la tecnología es eficiente, es maravillosa, es súper útil, almacenamos la vida entera en las computadoras, etcétera, pero me parece que hay que guardar también la dimensión del uso que se hace de la tecnología frente a unas tecnologías más viejas, como el libro, como las bibliotecas, como la parte oral, etcétera, y un poco los últimos textos del libro regresan un poquito el texto de Laura López, una colega que hizo un trabajo sobre estereotipos y cine, nos regresan a un terreno más de medios, tradicionales, si quisiéramos llamarle así, y sale del discurso de la tecnología, ¿no? Nos regresan no quiere decir un retroceso, No. Nos regresan más bien a la realidad, con este Buen texto punto. final que te refieres y el comentario anterior que me parece muy oportuno para nuestro público. Sobre todo para el público que tiene un acercamiento reciente o inicial al uso de las tecnologías, es decir, están aprendiendo a usar computadora o internet o el Face o los correos electrónicos y empiezan a ver con sorpresa que pues es un universo de cosas y pareciera que los chicos nacieron manejándolo. Yo diría que con este comentario que acabas de presentarnos, este público de reciente ingreso, de acercamiento inicial a la tecnología, no debe sentirse ni apabullado ni paralizado. Exacto. Porque lo que mencionabas es una tecnología maravillosa, pero no es varita mágica. Exacto. Y puede traer problemas. Y las viejas tecnologías, si le llamamos así al libro, es un ejemplo que tenemos aquí, un material para difundir nuevas tecnologías en papel. Maravilloso, Exacto. van a verlo, se Que puede también disfrutar está en aquí, digital. pero está en línea. Exacto. Es decir, al mismo tiempo la Universidad Pedagógica pone al alcance de todo público sus materiales visitando las páginas de internet de la universidad y una en particular el Piso Azul, ahí lo van a encontrar, donde tienen acceso a estos libros en formato digitalizado. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que sigue para la Universidad Pedagógica y para tus proyectos? Bueno, pues yo, una vez que hice este seminario, ya tocaba a otros colegas hacerse cargo del seminario y se han seguido produciendo trabajos muy buenos. Y me he concentrado mucho en un proyecto concreto de investigación que inicié en el 2008-2009 y es en el que sigo trabajando en una segunda fase, que tiene mucho que ver con brechas digitales, justamente esto que decíamos, ¿qué pasa cuando hay diferencia de edad frente a la tecnología? ¿Qué pasa con la diferencia de género? ¿Qué pasa con las trayectorias de formación profesionales? ¿Cómo nos facilitan o no la apropiación de la tecnología? Sobre todo entre comunidades académicas, o sea, profesores y estudiantes, y cuando se encuentran estas dos generaciones de maestros y alumnos, en donde los jóvenes, justamente a partir de lo que acabamos de mencionar acá, tienen ya como un capital avanzado en el manejo de la tecnología, pero les falta una parte, que es la formación de criterio para el uso de la tecnología. Por otro lado, tenemos a los profesores que tienen un bagaje mucho más amplio, estrategia, experiencia, pero no necesariamente se han logrado apropiar del todo de la tecnología. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, trabajo en este proyecto de apropiación y uso de tecnología y en un trabajo interinstitucional con la UNAM estoy desarrollando un proyecto de cultura juvenil, de jóvenes y cultura digital, porque no todo está atravesado por la escuela. Esa es una mirada mía también muy personal, digamos. El asunto de la tecnología no solamente se debe de ver en el aula. Fuera están pasando muchas más cosas que nos impactan al final en las dinámicas de la escuela, pero que se dan en entornos no formales, digamos, ¿no? Entonces, hacia allá voy, viendo qué sucede, porque lo que es un hecho es que nuestra política educativa nacional sigue apostando muy fuerte y es un tema que no se puede quedar fuera de la agenda de discusión en esta universidad. Precisamente en el trabajo que desarrolla Luz María, en el artículo que está en este libro, que también coordina Luz María Garay, hay una mención a los
resultados de encuentros mundiales, de encuentros internacionales sobre estos temas en donde la preocupación esa ya está presente. Sí, primero, hay que formar criterios. Depende por dónde se asoma. El Internet, esa es una ventana, pero puede uno dar al basurero mundial. Exacto. Y los chicos sin criterio creen que es el mundo. Así es el mundo. Así es la vida. Así es la educación, así es la ciencia, así no son las relaciones humanas, así es el amor. Pues Claro. no, los chicos no tienen criterios, necesitamos acompañarlos. Exactamente. Tanto los pedagogos, los educadores, los investigadores como tú, como los padres de familia. Por eso, materiales como este son altamente recomendables. Consúltelo. Tecnologías de información y comunicación, horizontes interdisciplinarios y temas de investigación. No se dejen impresionar por el título. Es muy accesible, Sí. todo el mundo puede disfrutarlo y aprender mucho. Doctora Luz María Garay Cruz, estamos muy agradecidos por tu presencia. Gracias por la y muy invitación. felices por escuchar que vas a continuar creciendo, desarrollando este campo para la Universidad Pedagógica y para el público. Gracias. Estimados gracias. amigos, los invitamos de nuevo a que nos sigan acompañando en esta serie nuestros autores y autoras de la Universidad Pedagógica Nacional para difundir su producción editorial y los avances de investigación y docencia de esta casa de estudios. Muchas gracias.